En el caminar de la vida, todos enfrentamos momentos de angustia, incertidumbre y dificultades. Hay días en los que sentimos que nuestras fuerzas se agotan, que nuestros sueños se desvanecen y que las respuestas que tanto anhelamos parecen no llegar. En medio de estas tormentas, nos preguntamos si acaso Dios nos escucha, ¿por qué no vemos cambios en nuestra vida o si nuestras oraciones realmente tienen poder? Si alguna vez has sentido que estás solo en tus batallas, quiero decirte algo, Jesús está contigo. Él te escucha, Él te ve y Él sabe exactamente lo que necesitas. Muchas veces, el problema no es que Dios no nos escuche, sino que nuestra fe se tambalea, nuestra confianza se debilita y olvidamos que su tiempo y su voluntad son perfectos. Pero hay algo poderoso que puede transformar tu vida de inmediato, una oración sincera y llena de fe. Jesús mismo nos enseñó que cuando oramos con un corazón abierto y con una fe inquebrantable, Dios responde. En Mateo 7, 7-8, Él nos dejó una promesa inquebrantable: pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esto significa que cuando clamas a Dios con confianza, cuando le entregas tu vida y tus preocupaciones, Él comienza a obrar de inmediato. Aunque a veces no veamos la respuesta al instante, la bendición ya está en camino. Jesús jamás ignora una oración sincera, Él siempre está atento a cada palabra que sale de nuestro corazón. El poder de una oración hecha con fe. La oración es mucho más que un simple conjunto de palabras. Es una conexión directa con Dios, un puente que une nuestra alma con su amor infinito. Es a través de la oración que abrimos nuestro corazón, que depositamos nuestras cargas en sus manos y que permitimos que su paz nos envuelva. Cuando oramos con fe, suceden cosas extraordinarias. Dios trae paz a nuestro corazón, aunque el problema aún no haya desaparecido, sentimos una calma sobrenatural que nos asegura que no estamos solos. Se rompen cadenas espirituales, si hay ataduras en tu vida, si sientes que el miedo, la culpa o la desesperanza te han atrapado, Jesús puede liberarte. Dios abre puertas que parecían cerradas, muchas veces no vemos una salida, pero Dios tiene caminos que ni siquiera imaginamos. Nuestra vida se transforma, cuando oramos constantemente, nuestra relación con Dios se fortalece, nuestra fe crece y aprendemos a depender completamente de Él. Pero aquí está la clave, no se trata solo de orar, sino de orar con fe. Jesús mismo nos dijo en Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Dios no quiere que ores dudando, no quiere que le pidas algo mientras en tu mente piensas si será que Dios te responderá. Él quiere que ores con la certeza de que ya ha comenzado a obrar en tu vida. ¿Qué sucederá cuando hagas esta oración? Si lees esta poderosa oración con el corazón abierto y con una fe inquebrantable, Jesús actuará de inmediato en tu petición. Tal vez has estado esperando un milagro, una respuesta, una señal de que Dios está contigo. Esta es la señal que estabas esperando. No importa cuál sea tu situación, un problema financiero, una enfermedad, una relación rota, un corazón herido, Dios tiene el poder de cambiarlo todo. Pero aquí está la clave, debes orar con fe y confiar en su tiempo. Algunas veces, Dios responde al instante, pero otras veces nos pide paciencia, porque Él sabe cuándo es el momento perfecto para obrar. Si alguna vez te has sentido desanimado porque piensas que tus oraciones no tienen efecto, quiero decirte algo, Dios jamás deja una oración sin respuesta. Puede que no veas el milagro inmediatamente, pero en el mundo espiritual, la bendición ya está en camino. Una oración que puede cambiarlo todo. Si hoy estás buscando un milagro, si necesitas que Jesús actúe en tu vida, quiero invitarte a hacer esta oración con fe.
Señor Jesús, hoy me acerco a ti con humildad y con un corazón lleno de fe. Reconozco que tú eres mi único refugio, mi fortaleza y mi salvación. Tú conoces mi vida, mis angustias, mis sueños y mis luchas. Hoy pongo en tus manos todo lo que soy y todo lo que tengo, confiando en que tú obrarás en mi favor. Señor, te pido que actúes en mi situación, que traigas paz a mi corazón y que me des la certeza de que tú tienes el control. Declaro que en tu nombre recibiré la respuesta que tanto anhelo, porque sé que tu amor y tu poder no tienen límites. Hoy decido confiar en ti, esperar en ti y descansar en la certeza de que tú nunca fallas. Gracias, Jesús, por escucharme, por guiarme y por hacer una obra maravillosa en mi vida. En tu nombre, amén. Confía, Jesús ya está obrando. Si hiciste esta oración con fe, quiero decirte algo con toda seguridad, Jesús ya está obrando en tu vida. Puede que no veas el cambio inmediatamente, pero ten la certeza de que Dios ya está moviendo las piezas necesarias para responderte. No dejes que el enemigo siembre dudas en tu corazón. No dejes que el miedo o la impaciencia te roben la bendición. Dios es fiel, y su promesa es inquebrantable. Cada vez que sientas que la duda te invade, recuerda estas palabras de Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jesús no solo escucha, Él responde. Sigue orando, sigue creyendo y prepárate para ver su gloria manifestada en tu vida. Comparte este mensaje y sé luz para otros. Si esta oración ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te ha hablado a través de estas palabras, quiero invitarte a compartir este mensaje. Hay muchas personas que necesitan escuchar esto, que necesitan un recordatorio del amor y el poder de Dios. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Sigue orando, sigue creyendo y nunca pierdas la fe. Jesús ya está obrando en tu vida. Que Dios te bendiga y que su paz inunde tu corazón. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en un ciclo donde no importa cuánto te esfuerces? El éxito parece siempre estar a un paso de distancia, has orado por protección, pero sigues enfrentando ataques, preocupaciones y obstáculos que no entiendes. Tal vez has visto cómo otros avanzan con facilidad mientras tú luchas con puertas cerradas. Oportunidades que se escapan y una sensación de que algo impide tu bendición. La pregunta más importante es esta: ¿qué pasaría si te dijera que existe una clave espiritual, una enseñanza oculta en la palabra de Dios, capaz de desbloquear todo lo que ha estado retenido en tu vida cada día? Millones de personas luchan con la incertidumbre, con la ansiedad de no saber si están en el camino correcto. Trabaja incansablemente, pero el éxito parece esquivo. Buscan protección, pero el miedo a lo desconocido, a la traición o a la adversidad sigue presente. Nos enseñaron a confiar en nuestras propias fuerzas, pero ¿por qué entonces hay personas que, sin importar cuánto se esfuercen, siguen sintiéndose perdidas? Lo que la mayoría ignora es que el éxito y la protección no son solo el resultado del esfuerzo humano, sino el fruto de alinearse con los principios espirituales que Dios estableció desde el principio de los tiempos. ¿No es suficiente pedir bendiciones? Hay una forma específica en la que Dios abre puertas, una oración que Jesús mismo enseñó capaz de transformar la vida de quien la hace con fe. Hoy vas a descubrir lo que muchos han pasado por alto. Este no es un mensaje común ni un video más sobre la fe, lo que compartiré contigo no es una fórmula vacía, sino principios divinos revelados en la palabra de Dios, que han cambiado la vida de aquellos que los han aplicado con fe. Desde tiempos antiguos, Dios ha establecido claves espirituales que activan su favor y su protección.
Estas claves han sido reveladas en enseñanzas que han pasado desapercibidas por generaciones, enseñanzas que distinguen a quienes avanzan bajo la bendición divina de aquellos que viven en un ciclo de frustración y derrota. Y lo mejor de todo, al final de este video haré contigo una oración poderosa. Sido diseñada para abrir los cielos y permitir que la gloria de Dios, con éxito y protección sobre ti. Esta oración no es un simple conjunto de palabras, sino un acto de fe que puede romper barreras, abrir caminos y desatar respuestas divinas en tu vida. Si sientes que este mensaje es para ti, quédate hasta el final, porque lo que Dios va a revelarte hoy puede ser la clave que has estado esperando antes de continuar. Quiero que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios la frase: Dios me guía y me protege. No lo escribas como un simple gesto, sino como una declaración de fe, porque cuando declaramos la palabra de Dios, el mundo espiritual responde, y si en tu corazón sientes que esta oración es para ti, escríbelo con convicción, porque lo que confiesas con tu boca se alinea con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hoy vamos a sumergirnos en 16 enseñanzas poderosas, cada una basada en la palabra de Dios. No se trata de frases bonitas ni de motivación superficial. Cada enseñanza ha sido cuidadosamente seleccionada para revelarte los principios espirituales que Dios usa para liberar el éxito y la protección en la vida de sus hijos. Y lo más importante, al final de este video haré contigo una oración especial. Una oración que no solo traerá revelación, sino que puede transformar radicalmente la forma en la que experimentas el favor de Dios en tu vida. Cada enseñanza que descubrirás hoy ha sido respaldada por la Biblia y ha demostrado su poder en la vida de aquellos que la han aplicado con fe. Así que quédate conmigo hasta el final, porque hay una palabra en este video que Dios ha preparado específicamente. Escucha bien lo que estás a punto de escuchar, no es casualidad. Enseñanza que exploraremos está conectada con un principio divino que, cuando se entiende y se aplica, desata bendiciones que van más allá de lo que podemos imaginar. Algunas de las personas más prósperas y protegidas en la historia de la humanidad han aplicado estos principios sin siquiera saberlo, pero hoy Dios quiere revelártelos para que puedas caminar en la plenitud de su propósito para. Y lo más importante, la última enseñanza puede ser la más crucial de todas. Tal vez sea exactamente lo que necesitas escuchar en este preciso momento de tu vida, así que presta atención, porque Dios quiere hablarte hoy. Si este mensaje ya ha comenzado a tocar tu corazón, entonces esto es para ti. No permitas que la voz de Dios pase de largo. Suscríbete ahora mismo a este canal, activa las notificaciones. Me gusta a este video. No solo porque es una forma de apoyar este contenido, sino porque cada vez que recibes un mensaje de la palabra de Dios, tu fe se fortalece, tu mente se renueva y tu vida comienza a transformarse. Si quieres recibir más enseñanzas como estas que te guíen, que te llenen de fe y que te ayuden a caminar bajo la voluntad de Dios, asegúrate de estar suscrito y con la campana activada. Este es tu momento, hazlo ahora. Ahora dime en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Es increíble ver cómo Dios está tocando vidas en cada rincón del mundo, y juntos podemos ser testigos de cómo su palabra se está extendiendo a todas las naciones. Así que dime, ¿desde dónde estás viendo este mensaje? Déjalo en los comentarios y celebremos juntos el poder de Dios en cada lugar. Quiero que respires profundo y pienses en esto. Si hoy tuvieras la certeza de que Dios está hablándote directamente, si supieras que esta enseñanza ha sido enviada específicamente para ti, ¿qué harías con esa palabra? ¿La ignorarías, dudarías de ella o la abrazarías con fe y la aplicarías en tu vida? Porque hoy Dios no solo quiere hablarte, quiere mover tu vida, quiere darte dirección, abrirte caminos y mostrártela para vivir bajo su favor y su protección,
así que abre tu corazón porque lo que viene a continuación tiene el potencial de cambiarlo todo. Esto nos enseña que el éxito no se encuentra en nuestras fuerzas, sino en nuestra obediencia a la palabra de Dios. En Salmos 1, 2 y 3 en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Este pasaje nos muestra la diferencia entre alguien que vive en la palabra de Dios y alguien que no lo hace. El que medita en la palabra día y noche es como un árbol junto a un río. Nunca se seca porque siempre tiene acceso a la fuente de vida. Su fruto llega en el tiempo correcto, no vive en desesperación porque sabe que Dios tiene su momento perfecto para cada bendición. Nunca se marchita mientras el mundo pasa por crisis y confusión, los que confían en la palabra permanecen firmes. Este versículo nos desafía a preguntarnos, ¿estamos enraizados en la palabra o estamos dependiendo de lo que nos dice el mundo? Si el éxito depende de cuánto guardamos la palabra de Dios, ¿qué tanto estamos realmente aplicándolo en nuestra vida diaria? ¿Es la Biblia nuestra primera opción cuando enfrentamos una decisión difícil o buscamos consejo en otras fuentes antes que en Dios? La palabra de Dios es como una brújula en medio del desierto, sin ella puedes caminar en círculos sin rumbo, creyendo que avanzas, pero ¿realmente? Estás perdido, pero si sigues la brújula de la palabra te guía directo al destino de bendición. ¿Qué Dios ha preparado para ti? Muchos buscan respuestas en su propia sabiduría, en motivadores, en filosofías humanas, pero la única dirección segura es la que nos da Dios en su palabra. Porque guardar la palabra de Dios nos lleva a experimentar el éxito divino. En primer lugar, porque la palabra de Dios nos da dirección clara. No vivimos en confusión y en incertidumbre cuando basamos nuestras decisiones en lo que Dios ya nos enseñó. La palabra transforma nuestra mente, nos ayuda a ver la vida desde la perspectiva de Dios y no desde la visión limitada del mundo. Por último, la palabra es la llave para recibir la bendición de Dios. No es magia ni suerte. Cuando obedecemos sus principios, abrimos la puerta a su favor y provisión. Un poderoso ejemplo de cómo guardar la palabra de Dios trae restauración. Lo encontramos en la historia del rey Josías. Josías heredó un reino lleno de idolatría y pecado. Su pueblo había abandonado completamente a Dios, pero algo cambió cuando encontraron el libro de la ley en el templo. Josías ordenó que todos escucharan la palabra de Dios, se arrepintió y llevó al pueblo a volverse al Señor. Como resultado, Dios restauró la nación y la libró del juicio. Esta historia nos muestra que cuando alineamos nuestra vida con la palabra de Dios, Él mismo se encarga de nuestra restauración y éxito. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? 1. Leer y meditar en la palabra cada día, no como un hábito religioso, sino para conocer más a Dios. 2. Tomar decisiones basadas en la Biblia antes de actuar, preguntarnos de Dios sobre esto. 3. No ser solo oidores, sino hacedores. La bendición no está en solo escuchar, sino en vivir lo que Dios nos enseña. Si tuvieras que evaluar tu vida ahora mismo, ¿cuánto tiempo pasas buscando dirección en la palabra de Dios? ¿Qué diferencia ha hecho en tu vida el aplicar principios bíblicos en momentos de incertidumbre? La palabra de Dios tiene poder para transformar, guiar y traer éxito verdadero. Si alguna vez has tomado una decisión basada en la Biblia y viste cómo Dios te guió y te bendijo, comparte tu experiencia en los comentarios. Puede inspirar a alguien más a confiar en la palabra y vivir según los principios de Dios. Vivimos guiados por la palabra de Dios, nuestra vida entra en alineación con su propósito, pero hay algo más que debemos entender si queremos caminar bajo su bendición y que descubriremos a continuación. Enseñanza 6. La protección de Dios se activa con la alabanza. En los momentos de dificultad,
Cuando las circunstancias parecen volverse en nuestra contra y las respuestas no llegan, ¿qué es lo primero que hacemos? Entramos en desesperación, permitimos que el miedo nos gobierne. O decidimos alabar a Dios en medio de la prueba. Muchos piensan que la alabanza es algo que solo debe suceder en tiempos de alegría, cuando todo marcha bien y hay motivos para agradecer. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. La alabanza no es una reacción a lo que vemos, sino una declaración de fe en lo que creemos. Cuando alabamos a Dios en medio de la adversidad, estamos haciendo una poderosa afirmación. Señor, confío en ti, aunque no vea la solución, tú eres más grande que cualquier problema y nada podrá tocarme porque estoy bajo tu protección. La alabanza tiene un poder sobrenatural que muchas veces subestimamos. Una expresión de gratitud o una forma de adoración, sino que es una herramienta espiritual que desata el poder de Dios en nuestras vidas en el mundo natural. La alabanza no tiene sentido cuando estamos enfrentando un problema, pero en el reino de Dios la alabanza es una clave para la victoria y la protección divina. Es un acto de confianza absoluta que nos coloca bajo el abrigo del Altísimo, alineándonos con su propósito y su cuidado. Aprendemos a alabar en todo momento, especialmente en la dificultad. Algo cambia en nuestra atmósfera espiritual. Los problemas que parecían inamovibles comienzan a ceder las barreras, se rompen y el favor de Dios se manifiesta de maneras que no podríamos haber imaginado. En el libro de Salmos 34:1 David nos da una enseñanza profunda sobre la alabanza diciendo, «Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca». David no dice, «Bendeciré al Señor cuando me sienta bien», cuando las cosas salgan como espero o cuando todo esté en calma. Él declara que su decisión es alabar a Dios en todo tiempo. Esto significa que la alabanza no es un sentimiento, sino una elección. Es un acto que declara que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Estamos reconociendo que Dios sigue en el trono, que su amor es inquebrantable y que su protección es real. Un poderoso ejemplo del impacto de la alabanza en la protección divina lo encontramos en el libro de Hechos 1625 y 26, donde leemos: a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Pablo y Silas no estaban en un templo ni en una reunión de adoración. Estaban en una prisión oscura, encadenados y golpeados injustamente. En una situación así, la mayoría de las personas se quejaría, lloraría o se desesperaría, pero ellos hicieron algo que desafió toda lógica: decidieron alabar a Dios. Lo impactante de este relato es lo que sucedió después. Cuando comenzaron a cantar himnos, Dios respondió con un terremoto que sacudió la prisión. Las puertas se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros. Aquí aprendemos un principio clave: la alabanza desata el poder de Dios y cambia las circunstancias a nuestro favor. ¿Cuál es tu primera reacción cuando enfrentas un problema? ¿Acudes a Dios con alabanza o permites que la angustia y la desesperación te dominen? Si en este momento estás pasando por una prueba, ¿estarías dispuesto a cambiar tu queja por alabanza? Y ver lo que Dios puede hacer. La alabanza es como una llave maestra que abre puertas que no se pueden abrir con fuerza humana. Cuando intentamos resolver todo con nuestras propias fuerzas, nos encontramos con puertas cerradas, buscamos salidas, pero todo parece estar bloqueado. Sin embargo, cuando decidimos alabar a Dios en medio de la prueba, esa llave abre caminos que parecían imposibles. No significa que la situación cambiará de inmediato. Pero sí significa que Dios se moverá a nuestro favor de maneras que no podemos comprender, porque la alabanza activa la protección de Dios. Primero, porque nos coloca en una posición de confianza absoluta. Cuando alabamos a Dios en medio de la dificultad, estamos diciéndole: Señor, confío en ti, aunque no entienda lo que está pasando. Segundo,
porque la alabanza atrae la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando su presencia está con nosotros, ningún enemigo puede tocarnos por último porque desarma al enemigo. Satanás quiere que enfoquemos nuestra atención en el problema, pero cuando alabamos quitamos su poder y permitimos que Dios tome el control. Cuando Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados injustamente, tenían todas las razones para sentirse derrotados. La celda era oscura, sus heridas estaban abiertas y no había ningunas de que serían liberados. Sin embargo, en lugar de rendirse al temor, empezaron a alabar a Dios. La Biblia nos dice que mientras cantaban un terremoto sacudió la prisión y todas las puertas se abrieron. Lo más impactante es que su liberación no fue solo para ellos. La fe de Pablo y Silas impactó a los demás prisioneros y hasta al carcelero, quien terminó entregando su vida a Cristo. Esta historia nos enseña que la alabanza no solo nos libera, sino que también puede traer salvación y transformación a quienes nos rodean. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria si queremos ver la protección de Dios manifestarse en nuestra vida? Debemos aprender a alabar en todo momento. Alaba a Dios en todo tiempo. No solo cuando las cosas vayan bien. Enfrenta los problemas con una actitud de fe en lugar de queja. Usa la alabanza como tu primera respuesta ante las dificultades. Si hoy decides que, sin importar la circunstancia, levantarás tu voz en alabanza, escribe en los comentarios. Alabo a Dios en todo momento. Cuando declaramos esto con fe, nos alineamos con su poder y permitimos que su cobertura nos rodee completamente. Cuando aprendemos a alabar en todo momento, nuestra vida se llena de la presencia de Dios. Pero hay algo más que necesitamos comprender para caminar en su bendición. ¿Y qué descubriremos a continuación? Enseñanza 7. Dios bendice al que da sin esperar nada a cambio. ¿Alguna vez has dado algo sin esperar nada a cambio? Un gesto de ayuda, una palabra de aliento o incluso un sacrificio personal por alguien que lo necesitaba. ¿Y cómo te hizo sentir ese acto de generosidad? El mundo enseña que para prosperar debemos guardar, acumular y asegurar lo nuestro. Pero Jesús nos muestra un camino diferente. El verdadero éxito en la vida no se mide por cuánto tenemos, sino por cuánto estamos dispuestos a dar. Cuando aprendemos a dar sin esperar nada a cambio, abrimos las puertas a la bendición de Dios, porque su reino opera bajo un principio eterno: lo que siembras cosechas. La generosidad no es solo un acto externo, sino una actitud del corazón. Cuando damos de manera sincera, reflejamos el carácter de Dios, quien nos ha dado todo sin reservas. Pero hay algo aún más profundo. Cuando damos desbloqueamos una bendición que va más allá de lo material. Dios ve la intención con la que damos, y cuando lo hacemos con amor, Él multiplica lo que entregamos, de maneras que ni imaginamos. Muchas personas viven con miedo de dar porque creen que si lo hacen, ¿perderán lo que tienen? Pero Dios nos dice lo contrario. Cuando damos con fe, no solo no perdemos, sino que recibimos aún más de lo que podríamos haber retenido. En Lucas 638. Jesús nos da una promesa poderosa de: ni se les dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Pondrán en su regazo. Este versículo no es solo una invitación a dar. Es una ley espiritual. Jesús nos dice que cuando damos no solo recibiremos de vuelta, sino que será en una medida multiplicada. Una medida buena significa que será de calidad, algo excelente. Una medida apretada y remecida significa que Dios acudirá a lo que nos dará para asegurarse de que esté lleno hasta el tope. Una medida rebosante significa que seremos bendecidos más allá de lo que imaginamos. Este es un principio que funciona en todas las áreas de la vida. Cuando damos amor, recibimos amor. Cuando damos ayuda, recibimos ayuda. Cuando damos nuestro tiempo, Dios nos recompensa con oportunidades. Pero hay algo clave:
No damos para recibir porque confiamos en Dios y en su promesa. En Proverbios 1125 leemos: el alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Dios no nos llama a dar por obligación, sino por amor, y cuando lo hacemos con un corazón sincero. Él se encarga de que nunca nos falte nada. Si damos palabras de ánimo, recibiremos ánimo cuando lo necesitemos. Si damos nuestro tiempo para servir, Dios multiplicará nuestra capacidad y fuerza. Si damos de nuestros recursos, Dios se asegurará de que nunca nos falte lo necesario. Dios no se queda con nada, todo lo que entregamos con amor vuelve a nosotros transformado en bendición. ¿Alguna vez has sentido que después de dar algo, sin esperar nada a cambio, Dios te sorprendió con una bendición inesperada? ¿Cuál ha sido una de las experiencias más hermosas que has vivido al ayudar a alguien? La bendición de Dios es como una fuente de agua viva. Si intentamos guardarla solo para nosotros, se estanca y pierde su frescura, pero cuando la compartimos con otros, el agua sigue fluyendo, refrescándonos a nosotros y a quienes nos rodean. El egoísmo nos dice que debemos guardar todo lo que tenemos para no quedarnos sin nada. Es que cuando damos con generosidad abrimos un canal para que Dios continúe derramando más sobre nuestras vidas. No somos acumuladores de bendiciones, sino conductos a través de los cuales Dios quiere tocar a otros. ¿Por qué Dios bendice al que da sin esperar nada a cambio en 1200? Primer lugar, porque dar demuestra que confiamos en Dios como nuestra fuente de provisión. Cuando retenemos lo que tenemos es porque creemos que nuestro sustento depende de nosotros. En segundo lugar, porque dar cambia nuestro corazón. Nos vuelve más sensibles a las necesidades de los demás y nos libera del egoísmo y la avaricia. Por último, porque Dios es un Dios generoso y nos llama a reflejar su carácter. Jesús no solo predicó sobre la generosidad, sino que la vivió al dar su vida por nosotros. Un poderoso ejemplo de generosidad en la Biblia es el de la mujer tsunamita. Esta mujer no tenía una necesidad, pero vio que el profeta Eliseo pasaba por su pueblo y decidió construirle un cuarto en su casa para que tuviera un lugar donde descansar. Lo hizo sin esperar recompensa, simplemente por generosidad. Pero Dios vio su corazón y le dio algo que ni siquiera había pedido: un hijo. Más adelante, cuando su hijo murió inesperadamente, Dios los resucitó a través de Eliseo. La mujer no construyó ese cuarto esperando que Dios hiciera un milagro en su vida, pero su generosidad abrió el camino para una bendición que superó todas sus expectativas. ¿Cómo podemos vivir esta enseñanza en nuestro día a día? Dar sin esperar nada a cambio, no solo bienes materiales, sino también amor, tiempo, servicio y palabras de aliento. Tener un corazón desprendido. Confiar en que Dios es nuestra fuente de provisión. Y que Él no dejará que nos falte nada. Ayudar a alguien cada día. No necesitamos grandes gestos, muchas veces una palabra, una acción o un acto de servicio puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Dios nos ha dado su amor, su provisión y su gracia sin límites. Y, así como recibimos de Él, también podemos compartir con otros. Si estas enseñanzas están impactando tu vida y ayudándote a acercarte más a Dios, te invito a suscribirte, no solo para recibir más contenido que fortalezca tu fe, sino porque juntos podemos seguir creciendo en la palabra y compartiendo las bendiciones de Dios. Con más personas, únete a esta comunidad de fe, donde cada enseñanza nos lleva a un paso más cerca de su propósito. Dios nos ha llamado a ser dadores y no acumuladores. Cuando aprendemos este principio, nuestra vida cambia y vemos la mano de Dios obrando de maneras sorprendentes, pero hay algo más que Dios quiere revelarnos para caminar en su propósito. ¿Y qué descubriremos? Enseñanza 8. El éxito se sostiene con un corazón puro. ¿Qué significa realmente tener un corazón puro? ¿Es posible mantenerlo limpio en un mundo lleno de distracciones,
conflictos y desafíos que constantemente intentan contaminar nuestra alma? ¿O es la pureza del corazón? Algo que se cultiva a través de nuestra relación con Dios, más allá de nuestras imperfecciones y debilidades. Nos enfocamos en mejorar lo externo, trabajamos en nuestra apariencia, en nuestras habilidades, en cómo nos perciben los demás. Sin embargo, Dios no mira lo superficial sino el estado de nuestro corazón. La pureza del corazón no tiene que ver con ser perfectos, no cometer errores, sino con la sinceridad de nuestras intenciones. Con la limpieza de nuestras motivaciones y con la disposición de nuestro espíritu para buscar la voluntad de Dios por encima de cualquier otro deseo. Jesús hizo una promesa impactante en el Sermón del Monte: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 58. Este versículo nos revela una verdad poderosa: el éxito en la vida no depende solo de nuestras acciones, sino del estado de nuestro corazón, un corazón contaminado con orgullo. Envidia o resentimiento impide que veamos la obra de Dios con claridad y que experimentemos su paz. El corazón es el centro de nuestra vida espiritual. Es allí donde se alojan nuestros pensamientos más profundos, nuestras emociones más intensas y nuestras motivaciones más ocultas. La Escritura nos enseña que todo lo que hacemos fluye de nuestro interior y por eso es tan importante guardarlo, protegerlo y mantenerlo alineado con la voluntad de Dios cuando nuestro corazón está limpio. Nuestras decisiones son más sabias. Nuestra fe es más fuerte y nuestra relación con Dios es más profunda. No porque seamos perfectos, sino porque nos acercamos a Él con sinceridad, sin dobleces ni máscaras. Cuando permitimos que las heridas del pasado, el rencor, el deseo de reconocimiento ocupen el lugar de Dios en nuestra vida, nuestra visión espiritual se nubla, nuestra paz se desvanece y el camino hacia el propósito de Dios se vuelve incierto. Dios nos llama a vivir con un corazón puro, porque es la única manera en que podemos ver su mano obrando en nuestras vidas. Sin interferencias. 8. Jesús nos da una clave fundamental para nuestra vida: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este versículo no solo habla de ver a Dios en la eternidad, sino de experimentar su presencia, dirección y favor aquí en la tierra. Un corazón puro no significa un corazón sin errores, sino un corazón transparente, sincero y libre de engaño. Es aquel que no guarda resentimiento, que no busca manipular, que no está dominado por el orgullo o la avaricia. Cuando vivimos con un corazón limpio, nuestra relación con Dios se fortalece, nuestras oraciones son más efectivas. Y nuestras decisiones se alinean con su voluntad. Por el contrario, si nuestro corazón está contaminado con dudas, mentiras o intenciones egoístas, nuestra visión espiritual se debilita y nos alejamos del propósito de Dios. En Proverbios 4:23 leemos: sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Este versículo nos revela una verdad profunda: nuestro corazón es el centro de nuestra existencia. Todo lo que pensamos, decidimos nace de allí. Si nuestro corazón está sano, nuestras palabras y acciones reflejarán esa pureza, pero si está contaminado, tarde o temprano, esa contaminación se reflejará en nuestras relaciones, en nuestras actitudes y en nuestra manera de vivir. Dios nos llama a proteger nuestro corazón no solo de lo externo, sino también de lo que permitimos que crezca dentro de él. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti te impedía avanzar espiritualmente? ¿Qué cosas crees que pueden estar afectando a la pureza de tu corazón y cómo puedes rendírselas a Dios para que Él las transforme? Un corazón puro es como un espejo limpio. Si el espejo está cubierto de polvo, suciedad o grietas, no podrá reflejar la luz de manera clara. La imagen que proyectará será borrosa, opaca y distorsionada,
pero cuando el espejo se limpia y se buleja con exactitud lo que está delante de él. De la misma manera, nuestro corazón es un reflejo de nuestra relación con Dios. Lleno de dudas, amargura o pensamientos impuros, nuestra visión de Dios se verá empañada, pero cuando decidimos limpiar nuestro interior a través de la oración, el perdón y la entrega sincera, su luz se refleja en nosotros y nos guía con claridad. ¿Por qué es tan importante mantener un corazón puro? En primer lugar, porque un corazón limpio es el canal por el cual Dios se comunica con nosotros cuando nuestra alma está libre de cargas innecesarias. Podemos escuchar su voz con claridad y recibir su dirección sin interferencias. Porque un corazón puro nos permite caminar en paz y sin dobleces. No hay nada más agotador que vivir con un corazón dividido, lleno de conflictos internos y emociones que nos alejan de Dios. Por último, porque la pureza del corazón nos acerca al propósito divino, un corazón sincero, humilde y lleno de amor es el terreno perfecto para que Dios siembre su propósito en nuestra vida. Un poderoso ejemplo de pureza de corazón en la Biblia es Natanael cuando Jesús lo llamó, dijo algo impresionante, «He aquí un verdadero israelita en que no hay engaño». Jesús vio en Natanael un corazón sincero y sin doble intención y por eso pudo revelarle grandes cosas. La pureza de Natanael le permitió ver y reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Algo que muchos otros no lograban ver porque sus corazones estaban contaminados por la incredulidad y el orgullo. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida? 1. Revisando diariamente nuestro corazón para identificar qué emociones o pensamientos pueden estar afectando nuestra relación con Dios. 2. Perdonando a quienes nos han herido, dejando de lado el resentimiento y permitiendo que la paz de Dios gobierne nuestro interior orando con sinceridad. Pidiéndole a Dios que nos limpie y nos ayude a mantenernos en su voluntad. Dios quiere que su luz brille en nosotros sin interferencias. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, escribe en los comentarios. Señor, limpia mi corazón y hazme reflejar tu luz. Al hacerlo estarás declarando con fe que Dios está obrando en tu vida y renovando tu espíritu. Un corazón puro nos permite ver la gloria de Dios y caminar en su propósito. Pero hay algo más que debemos entender sobre la forma en que Él nos protege y nos guía y que descubriremos a continuación. Enseñanza 9. La protección divina es para quienes permanecen en su presencia. ¿Alguna vez te has sentido solo en medio de una tormenta? ¿Has atravesado momentos donde todo a tu alrededor parecía tambalearse y no sabías cómo mantenerte? Firme, la vida está llena de pruebas y desafíos. Pero hay una verdad inquebrantable. Aquellos que permanecen en la presencia de Dios nunca están desamparados. Muchas personas buscan protección en cosas materiales, en sus propias fuerzas o en personas que eventualmente pueden fallarle. Sin embargo, la verdadera seguridad proviene de permanecer cerca de Dios, de habitar en su presencia y confiar en su amor inquebrantable. En la Biblia encontramos esta poderosa promesa: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91, 1. Este versículo nos muestra que la protección de Dios no es algo temporal ni condicionado a nuestras circunstancias externas, sino que está disponible para aquellos que deciden habitar en su presencia continuamente. ¿Pero qué significa realmente permanecer en Dios? ¿Cómo podemos vivir bajo su abrigo y experimentar su protección en cada área de nuestra vida? Permanecer en Dios no significa simplemente creer en Él, sino hacer de su presencia nuestro refugio diario. Es una relación continua donde confiamos. Buscamos su rostro en oración y dependemos de su gracia en cada paso que damos. Cuando nos alejamos de Dios, nuestra vida se llena de ansiedad, temor e incertidumbre, pero cuando permanecemos en Él encontramos estabilidad, paz y protección, incluso en medio de las tormentas más grandes.
Así como un niño se siente seguro en los brazos de su padre. Nosotros encontramos verdadera protección cuando elegimos habitar en la presencia de Dios. En Salmos 91 encontramos una promesa poderosa: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo no habla de un encuentro ocasional con Dios, sino de habitar en Él. Habitar implica permanencia, intimidad y constancia. No se trata de buscar a Dios solo en tiempos de necesidad, sino de vivir en comunión con Él cada día. Dios nos ofrece un refugio seguro, pero depende de nosotros decidir si realmente queremos morir en su presencia o solo acudir a Él cuando las cosas van mal. Cuando elegimos permanecer en Él, su sombra nos cubre, su amor nos rodea y su paz nos fortalece, sin importar lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. En Juan 155 Jesús nos da una clave fundamental para permanecer en su presencia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Jesús utiliza la imagen de la vid y los pámpanos para enseñarnos que nuestra vida solo puede dar frutos si permanecemos conectados a Él. Así como una rama no puede sobrevivir separada del tronco, nosotros no podemos encontrar verdadera protección y dirección si nos desconectamos de Dios. Cuando permanecemos en Jesús recibimos su fuerza, su paz y su poder para enfrentar cualquier adversidad. ¿Cuáles son las cosas que te han alejado de la presencia de Dios en algún momento de tu vida? ¿Cómo podrías volver a habitar en su abrigo y depender completamente de Él? Permanecer en Dios es como estar bajo un paraguas en medio de la lluvia. La tormenta puede caer con fuerza, el viento puede golpear sin piedad, pero si estás bajo el paraguas te mantienes seco y protegido. Dios no nos promete que no habrá tormentas en la vida, pero sí nos promete que si permanecemos en Él, su protección nos cubrirá y nos sostendrá. Incluso en medio de la tempestad. ¿Por qué es tan importante vivir en la presencia de Dios? En primer lugar, porque nos da seguridad en tiempos de incertidumbre. Pero Dios es eterno e inmutable. Cuando permanecemos en Él encontramos estabilidad y fortaleza. En segundo lugar, porque nos ayuda a tomar decisiones correctas. Cuando estamos cerca de Dios, su Espíritu Santo nos guía y nos protege de caminos equivocados. Por último, porque nos fortalece en los momentos de prueba. Permanecer en Dios nos llena de fe, nos renueva y nos da fuerzas para seguir adelante cuando todo parece difícil. Un poderoso ejemplo de lo que significa permanecer en Dios lo encontramos en la historia de Pedro caminando sobre el agua. Cuando Jesús le pidió a Pedro que caminara hacia él sobre el mar, todo iba bien mientras su mirada estaba fija en el Maestro, pero en el momento en que Pedro se enfocó en la tormenta y dejó de mirar a Jesús, comenzó a hundirse. Este pasaje nos enseña que nuestra seguridad no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de donde está puesta nuestra mirada. Si nos enfocamos en los problemas, el miedo nos hundirá. Pero si mantenemos nuestra mirada en Jesús y habitamos en su presencia, Él nos sostendrá y nos llevará a salvo, sin importar cuán fuerte sea la tormenta. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida? ¿Cómo podemos aprender a habitar en la presencia de Dios, cada día uno haciendo de la oración y la adoración un hábito diario? Cuando dedicamos tiempo a Dios en intimidad, nuestra relación con Él se fortalece y su paz llena nuestro corazón, evitando distracciones que nos alejen de. Es fácil perderse en las preocupaciones diarias. Pero debemos recordar que nuestra protección y seguridad vienen de permanecer en su presencia. 3. Manteniendo nuestra fe firme incluso en la tormenta. Cuando las dificultades llegan, nuestra primera reacción no debe ser alejarnos de Dios, sino correr hacia Él y refugiarnos bajo su sombra. Dios nos ha llamado a permanecer en su abrigo, a confiar en su protección y a depender de su presencia en cada momento de nuestra vida. Si en algún momento has sentido la seguridad de Dios,
protegiéndote en medio de una tormenta. Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede ser el aliento que alguien más necesita para fortalecer su fe y recordar que Dios nunca abandona a quienes habitan en su presencia. Permanecer en Dios nos da seguridad y nos fortalece, pero hay otro principio clave que debemos conocer para vivir en la plenitud de su protección y bendición y que descubriremos a continuación. Enseñanza 10. El éxito llega a quienes perseveran en la oración. ¿Qué tan constante eres en la oración? ¿Cuántas veces has sentido que Dios no responde y te has desanimado? Muchas veces enfrentamos dificultades que parecen no tener solución. Oramos una o dos veces y al no ver una respuesta inmediata nos rendimos. Sin embargo, Jesús nos enseñó algo fundamental. El éxito espiritual y la protección divina no son para quienes oran ocasionalmente, sino para aquellos que perseveran en la oración sin desmayar. En Lucas 18:1 Jesús dejó claro este principio. Jesús les contó una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Este versículo no solo nos habla de orar, sino de hacerlo de manera constante con fe, sin importar cuánto tarde la respuesta. Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos, pero Él recompensa a quienes confían y perseveran en la oración. Hoy descubriremos cómo la oración perseverante abre puertas, rompe cadenas y nos conecta con el poder de Dios. Perseverar en la oración no significa repetir palabras sin sentido o insistir por costumbre. Se trata de una actitud del corazón que confía en que Dios escucha, actúa en su tiempo perfecto y cumple sus promesas. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, pero Dios prueba nuestra fe a través de la espera. La diferencia entre quienes alcanzan la victoria y quienes se quedan en el camino no es la cantidad de problemas que enfrentan, sino su perseverancia en la oración. Aquellos que no se rinden, que siguen clamando, que confían a pesar de la aparente demora, verán la gloria de Dios en su vida. En Lucas 18:1, Jesús enfatiza la importancia de orar sin desmayar. Jesús les contó una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Este versículo introduce la parábola de la viuda insistente, una historia poderosa que revela un principio clave. Dios no responde porque insistimos, sino porque la insistencia es una muestra de nuestra fe. Jesús no nos dijo simplemente que oráramos, sino que oráramos siempre, sin importar cuánto tiempo pase antes de recibir la respuesta. La perseverancia en la oración no es una muestra de desesperación, sino de confianza en que Dios está en control y su respuesta llegará en el momento adecuado. En Santiago 516 encontramos otra clave sobre la oración. La oración del justo es poderosa y eficaz. Este versículo nos recuerda que la oración no es solo un acto religioso, sino una herramienta espiritual poderosa. Cuando oramos con fe y justicia, Dios responde con poder. No es una cuestión de suerte o casualidad, sino de una relación profunda con Dios basada en la confianza y la obediencia. Si Dios nos dice que la oración del justo es eficaz, significa que cada palabra que elevamos con fe tiene un impacto real en el mundo espiritual. ¿En qué área de tu vida has estado orando sin ver respuesta? ¿Has sentido la tentación de rendirte? Hoy es el día para renovar tu fe y recordar que Dios siempre escucha. La oración es como una semilla plantada en la tierra. Cuando la depositamos no vemos de inmediato el crecimiento, pasan días, semanas, incluso meses y parece que nada ocurre, pero bajo la superficie Dios está obrando, nutriendo la semilla, fortaleciendo sus raíces y preparándola para que en el tiempo correcto dé fruto. Si dejamos de orar demasiado pronto, es como si arrancáramos la semilla antes de que pueda crecer. Pero si perseveramos, seguimos regando con fe y paciencia, veremos el milagro florecer en nuestra vida. ¿Por qué es tan importante ser constantes en la oración?
En primer lugar, porque demuestra nuestra fe en Dios. Orar sin cesar muestra que confiamos en que Él tiene el control y nos dará lo mejor en su tiempo. En segundo lugar, porque Dios usa la espera. Para fortalecernos cuando la respuesta tarda, nuestro carácter es moldeado y nuestra fe se refuerza. Porque cada oración tiene un impacto espiritual, aunque no veamos la respuesta de inmediato, cada oración mueve el mundo espiritual y nos acerca más a la voluntad de Dios. La parábola de la viuda insistente en Lucas 18 es una de las enseñanzas más poderosas de Jesús sobre la perseverancia en la oración. Jesús contó la historia de una viuda que acudía repetidamente a un juez injusto para pedir justicia. El juez al principio la ignoró, pero la viuda no se rindió. Día tras día volvió a insistir. Hasta que finalmente el juez cedió y le hizo justicia. Jesús concluyó la parábola diciendo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, si un juez injusto respondió ante la insistencia? Cuanto más Dios que es bueno y amoroso responderá a quienes claman a Él sin cesar. Dios no nos ignora, Él escucha cada oración y su respuesta siempre llega en el momento perfecto. ¿Cómo podemos desarrollar una vida de oración constante, uno estableciendo un tiempo diario para orar, sin importar cómo nos sintamos? No se trata de emociones, sino de disciplina espiritual. Aunque no veamos resultados inmediatos, la fe nos permite seguir orando sin desmayar. Agradeciendo incluso antes de recibir la respuesta, la gratitud anticipada es una muestra de fe en que Dios ya está obrando. Dios siempre escucha y actúa en el tiempo perfecto, pero la clave está en no rendirse. La perseverancia en la oración abre puertas que parecían cerradas y trae respuestas inesperadas. Si anhelas ver la mano de Dios moviéndose en tu vida, escribe en los comentarios. Oro con fe y recibiré tu respuesta. Cada declaración de fe abre un camino en lo espiritual, confía en que Dios ya está obrando. La oración nos fortalece y nos mantiene conectados con Dios. Pero hay otro principio clave que debemos conocer para vivir en la plenitud de su protección y bendición y que descubriremos a continuación. Enseñanza 11. El éxito llega a quienes se mantienen enfocados en el propósito de Dios. ¿Cuántas veces has sentido que perdiste el rumbo? ¿Has comenzado algo con entusiasmo solo para abandonarlo después porque parecía imposible? La falta de enfoque es una de las razones por las que muchos no logran ver la plenitud del propósito de Dios en sus vidas. Las distracciones, el miedo y las dificultades pueden desviar a cualquiera de su llamado. Pero cuando un creyente se mantiene firme en el propósito de Dios, sin mirar atrás, experimenta una vida de éxito y cumplimiento divino. Dios tiene un propósito claro para cada uno de nosotros. Ese propósito no siempre se revela de inmediato, ni se cumple sin obstáculos. La clave para alcanzar el éxito que Dios ha diseñado para ti es la perseverancia en medio de la adversidad y la determinación de no desviarte de su voluntad. Si miras atrás, te desenfocas. Jesús lo dejó claro, quien pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. No podemos avanzar si seguimos atados al pasado, a los errores o al temor al fracaso. Llama a mirar hacia adelante con fe y convicción. En Habacuc 23 leemos, aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tarde espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. Dios tiene tiempos perfectos. Puede parecer que la respuesta no llega, que el propósito se retrasa, pero Él jamás falla en sus promesas, aunque el camino parezca incierto. El que se mantiene firme en la dirección de Dios verá la manifestación de su gloria. Lucas 962 leemos: ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Este versículo es una advertencia poderosa.
Jesús nos enseña que el éxito en su reino requiere compromiso total y determinación inquebrantable, un agricultor que mira hacia atrás mientras ará la tierra. Hará surcos torcidos y mal hechos. Un creyente que se distrae, que duda, o que permite que su pasado defina su futuro, no puede avanzar en el plan de Dios. El propósito de Dios es como una flecha lanzada al blanco. Si pierde el enfoque o se desvía, no alcanzará el objetivo. Si el arquero permite que el viento, la duda o las distracciones lo hagan soltar la cuerda sin la precisión necesaria, su flecha no dará en el blanco. Así ocurre con aquellos que no permanecen enfocados en lo que Dios les ha mandado hacer. Solo quienes se mantienen firmes en la visión de Dios logran llegar al destino que Él ha preparado. ¿Qué sucede cuando un creyente se mantiene firme en su propósito? En primer lugar, desarrolla una fortaleza interior que lo mantiene inquebrantable frente a los obstáculos. No importa cuántas veces la vida intente desanimarlo, su mirada sigue fija en Dios. Se convierte en un instrumento poderoso en las manos de Dios porque su vida refleja estabilidad, fe y determinación. Por último, el que permanece en su propósito no solo recibe bendiciones personales, sino que se convierte en una inspiración y un testimonio para otros. Un ejemplo impactante de perseverancia en el propósito de Dios. Nehemías. Cuando Dios puso en su corazón la tarea de reconstruir los muros de Jerusalén, enfrentó todo tipo de oposición, burlas, amenazas y hasta intentos de detener su trabajo. Pero Nehemías no se dejó intimidar, se mantuvo enfocado y con su confianza puesta en Dios, completó la obra en un tiempo récord de 52 días. Esto nos enseña que cuando Dios nos encomienda una misión y nos mantenemos firmes en ella, Él mismo nos da la fuerza, la sabiduría y la protección para lograrlo. ¿Cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida? 1. Deja de mirar atrás. Si Dios te ha dado un propósito, no te detengas por el miedo o el pasado, avanza con fe. 2. Rodéate de personas que fortalezcan tu visión. Nehemías no reconstruyó, solo trabajó con un equipo que compartía el mismo propósito. 3. No permitas que las dificultades te desvíen, siempre habrá oposición, pero el éxito viene para quienes no se rinden. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que has enfrentado para mantenerte en el propósito de Dios? A veces la duda, la falta de recursos o incluso el temor nos paralizan, pero Dios es fiel y Él sostiene a quienes deciden seguirlo sin desviarse. El éxito en Dios no es cuestión de suerte o de talento, sino de permanencia en el propósito. Si Dios ha puesto una visión en tu corazón, no la abandones. Puede ser larga, pueden ser muchas, pero la recompensa será mayor de lo que imaginas. En los comentarios, ¿qué decisión vas a tomar hoy para permanecer en el propósito de Dios? Tu testimonio puede ser el aliento que otra persona necesita y que podemos aprender a continuación. Enseñanza 12. La protección de Dios se manifiesta a quienes reconocen su autoridad. ¿Alguna vez te has sentido vulnerable, como si estuvieras expuesto a los ataques del enemigo sin ninguna defensa? ¿Has sentido que a pesar de tus esfuerzos, no encuentras refugio ni seguridad? Vivimos en un mundo donde muchos desean protección. Pocos entienden que la verdadera seguridad se encuentra bajo la autoridad de Dios. Basta con pedir su ayuda en tiempos de crisis. Debemos permanecer dentro de su voluntad y someternos a su dirección. Quien reconoce su autoridad camina bajo su cobertura divina. El mundo enseña que la independencia es poder, que no necesitamos rendir cuentas a nadie y que cada uno puede decidir su propio destino. Pero Dios nos muestra un principio diferente. La verdadera protección está en reconocer su autoridad y someternos a su gobierno. Cuando nos alineamos con su voluntad, permanecemos bajo su cobertura, así como un soldado que respeta la jerarquía, recibe el respaldo de su ejército. El creyente que honra la autoridad de Dios camina en su protección.
En Romanos 13:1 leemos: Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Este versículo nos recuerda que toda autoridad viene de Dios en la medida en que respetemos su gobierno y las estructuras que ha establecido, viviremos bajo su protección y dirección. Ignorar su autoridad es como salir de un refugio en medio de la tormenta. Nos exponemos a peligros innecesarios. En Salmo 125:2 leemos cómo Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Así, el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Dios protege a los suyos como un muro impenetrable. Cuando caminamos bajo su autoridad estamos rodeados por su presencia y su poder, pero cuando nos alejamos de sus principios nos encontramos en terreno peligroso. La autoridad de Dios es como castillo amurallado. Si estás dentro de sus límites, estás seguro. Sales, quedas expuesto. Piensa en un niño que juega dentro de su hogar, protegido por las paredes de su casa mientras permanece bajo la autoridad de sus padres. Está seguro, pero si decide salir solo en medio de la noche se expone a peligros que no puede enfrentar por sí mismo. Así ocurre en nuestra vida espiritual. Cuando caminamos dentro de los límites que Dios ha establecido, su protección nos rodea como un escudo inquebrantable. ¿Qué sucede cuando reconocemos la autoridad de Dios en nuestras vidas? Nos volvemos sensibles a su voz. Cuando reconocemos su autoridad, aprendemos a discernir su dirección y a seguir su guía con confianza. En segundo lugar, experimentamos paz. No tenemos que preocuparnos por lo que vendrá porque sabemos que estamos bajo la cobertura del Todopoderoso. Por último, recibimos respaldo divino. Dios honra a quienes se someten a su voluntad y les concede protección, provisión y propósito. Un poderoso ejemplo de esto lo encontramos en el centurión romano. Cuando su siervo estaba enfermo, no pidió a Jesús que fuera hasta su casa, sino que le dijo: solo di la palabra y mi siervo sanará. Este hombre entendía el poder de la autoridad, porque él mismo tenía soldados bajo su mando. Quedó maravillado por su fe y le dijo: ni en Israel he hallado una fe tan grande. El centurión no solo recibió el milagro, sino que nos dejó una lección clave: quien reconoce la autoridad de Dios camina en su protección y experimenta su poder de maneras extraordinarias. ¿Cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida? 1. Obedecer la voz de Dios sin cuestionar. A veces nos cuesta someternos porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero Dios nos llama a confiar en su sabiduría. 2. Respetar las autoridades que Dios ha establecido, ya sea en la familia, la iglesia o la sociedad. Honrar la autoridad nos mantiene en alineación con su voluntad. 3. Permanecer bajo su protección. Cuando decidimos caminar en obediencia, Dios se encarga de resguardarnos del peligro y la aflicción. ¿Cuándo fue la última vez que confiaste plenamente en la autoridad de Dios? Luchan con el control, con el deseo de dirigir sus propias vidas, pero Dios nos invita a descansar en su gobierno, a creer que su plan es perfecto y que bajo su autoridad siempre estaremos seguros. No hay mejor lugar que bajo la cobertura de Dios. Quienes reconocen su autoridad y se someten a su voluntad, no solo experimentan su protección, sino que ven su poder manifestarse en cada de sus vidas. Si hoy decides confiar en la autoridad de Dios y caminar bajo su cobertura, escribe en los comentarios: Señor, reconozco tu autoridad y me refugio en ti. Este acto de fe no solo fortalecerá tu confianza en Dios, sino que también será un testimonio poderoso para otros y que podemos aprender a continuación. Enseñanza 13. El éxito viene cuando no temes al fracaso. ¿Por qué muchas personas se detienen ante el primer obstáculo? Sueños han quedado enterrados por el miedo al fracaso. El temor a fallar es una de las mayores barreras que impiden que una persona alcance el propósito que Dios tiene para su vida, pero cuando entendemos que el fracaso no es el final, sino una oportunidad para crecer, entonces podemos avanzar con confianza.
Dios no nos llamó a vivir con miedo ni a ser esclavos del pasado. Nos diseñó para levantarnos cada vez que caemos. Aprender de los errores y seguir adelante con determinación. El éxito en Dios no se mide por la cantidad de veces que nunca caíste, sino por las veces que decidiste levantarte con fe. Vivimos en una sociedad donde el fracaso es visto como una vergüenza, se nos enseña a ocultar nuestros errores, a no admitir nuestras caídas como si el éxito fuera un camino sin tropiezos. Pero Dios nos muestra otro principio: el justo puede caer 7 veces, pero siempre tiene la oportunidad de levantarse. El problema no es fracasar, el problema es quedarse caído. Cada vez que nos levantamos después de un tropiezo nos volvemos más fuertes, más sabios y más preparados para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. En Proverbios 2416, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Este pasaje no dice que el justo nunca caerá, sino que su fortaleza radica en levantarse una y otra vez. La vida cristiana no es una carrera sin tropiezos, sino un camino de fe donde Dios nos da la fuerza para continuar. En Isaías 43:18 y 19 leemos: No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Dios nos llama a dejar atrás el peso del pasado. No importa cuántas veces hayas fallado, Él sigue obrando en tu vida, creando nuevas oportunidades. El enemigo quiere que te enfoques en tus fracasos, pero Dios quiere que veas la puerta que Él está abriendo delante de ti. El fracaso es como un trampolín, si sabes usarlo bien en lugar de hundirte te impulsará más alto. Imagina un trampolín en una piscina. Si te quedas estático no sucede nada, pero si aprendes a utilizarlo con confianza, cuanto más bajo vayas en el impulso más alto saltarás. Lo mismo sucede con nuestros errores si los usamos correctamente. Puede ser el impulso que nos acerque más al propósito de Dios. Cada caída puede enseñarnos algo. El problema no es caer, sino negarse a aprender y levantarse con más fuerza. ¿Qué sucede cuando dejamos de temer al fracaso y aprendemos a levantarnos con fe? En primer lugar, nos volvemos más resistentes cada vez que enfrentamos una prueba y seguimos adelante, nuestra fe se fortalece. ¿Y nos volvemos más preparados para el futuro? Aprendemos de nuestras caídas. El fracaso es uno de los mejores maestros, nos muestra lo que debemos cambiar, lo que debemos mejorar y cómo podemos acercarnos más a Dios en el proceso. Por último, experimentamos el poder restaurador de Dios. Él no solo nos ayuda a levantarnos, sino que usa nuestras experiencias para bendecir a otros. Dios nunca desperdicia un fracaso cuando se lo entregamos con humildad. Un poderoso ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Pedro. Pedro era uno de los discípulos más apasionados de Jesús. Fue el único que se atrevió a caminar sobre el agua, fue quien declaró que Jesús era el Hijo de Dios, pero también fue quien lo negó 3 veces la noche en que Jesús fue arrestado. Imagina el peso de la culpa que Pedro sintió. Negó a su maestro en el momento más difícil. Podría haber dejado que ese error lo definiera, podría haber decidido que no era digno de seguir sirviendo a Dios. Pero Jesús no vio a Pedro como un fracaso después de su resurrección, lo buscó, lo restauró y le entregó una gran misión: ser un pilar fundamental en la iglesia primitiva. Pedro no permitió que su caída lo alejara del propósito de Dios, se levantó y se convirtió en un líder poderoso. Dios no mide tu vida por tus caídas, sino por tu decisión de levantarte con fe. ¿Cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida? 1. Cambiando nuestra perspectiva sobre el fracaso en lugar de verlo como un obstáculo. Debemos entender que es una oportunidad para aprender y crecer. Dejando atrás el pasado, Dios no te define por tus errores. Si Él ya te ha perdonado, no permitas que el enemigo siga recordándote.
lo que ya ha sido redimido. Persistiendo en la visión que Dios te ha dado. No importa cuántas veces te hayas desviado o cuántos errores hayas cometido. Lo importante es que sigas avanzando en la dirección correcta. ¿Alguna vez has sentido que un fracaso te definía? Dios quiere que sepas que no es así, tus errores no determinan tu destino, Él sigue escribiendo tu historia y aún tiene grandes planes para tu vida. Cada caída es una oportunidad para experimentar la gracia y el poder de Dios. Él no te creó para quedarte en el suelo, sino para que camines con fe hacia su propósito. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este video con él, tal vez sea la palabra que necesite para levantarse y seguir adelante. ¿Y qué podemos aprender a continuación? Enseñanza 14. La protección divina se activa cuando somos prudentes. Las decisiones que tomamos cada día pueden abrirnos caminos de bendición o colocarnos en situaciones de riesgo. A veces confiamos en que Dios nos protegerá sin darnos cuenta de que Él también nos llama a actuar con sabiduría. ¿Cuántas veces hemos ignorado señales claras de advertencia y hemos seguido adelante solo para después lamentarlo? ¿Cuántas veces hemos confundido la fe con la imprudencia? Esperando que Dios nos libre de las consecuencias de nuestras propias decisiones. La prudencia no es falta de fe, sino un reflejo de una fe madura. Dios nos ha dado inteligencia y discernimiento para evitar el peligro, para actuar con sabiduría y no exponer nuestra vida, nuestros sueños, ni nuestra comunión con Él a riesgos innecesarios. La Biblia está llena de advertencias que nos muestran que la protección divina no es una excusa para la negligencia. Un escudo que se activa cuando tomamos decisiones correctas alineadas con la sabiduría de Dios. Dios nos ha llamado a caminar con prudencia, a ser sabios en nuestras acciones y a no caer en trampas que podrían haberse evitado con discernimiento en un mundo lleno de tentaciones, decisiones apresuradas y caminos engañosos. La prudencia se convierte en una protección contra las consecuencias de la imprudencia. En Proverbios 3 encontramos una enseñanza fundamental sobre la prudencia. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Dios nos ha dado señales, advertencias y guías en su palabra para protegernos de decisiones que pueden llevarnos al sufrimiento. El prudente es aquel que está atento a estas señales y ajusta su camino antes de que sea tarde. Pero el inexperto, aquel que ignora los consejos de Dios y actúa sin medir las consecuencias, termina sufriendo por no haber prestado atención a las advertencias. No siempre el peligro es algo evidente. A veces es un negocio que parece una gran oportunidad, pero que en el fondo nos aleja de Dios. Otras veces es una relación que parece inofensiva, pero que lentamente nos aparta del propósito. Y vino la prudencia es un escudo que nos protege de decisiones que podrían desviarnos del camino de Dios. También nos enseñó que la prudencia es clave para vivir bajo la protección de Dios. En Mateo 16 nos dice: sed, pues prudentes, como serpientes y sencillos como palomas. Aquí Jesús nos da una instrucción clara: ser humildes y de corazón puro, pero al mismo tiempo ser sabios para no caer en trampas del enemigo. Todo lo que parece bueno viene de Dios. Hay decisiones que pueden parecer inofensivas si no actuamos con prudencia, pueden llevarnos a situaciones peligrosas. La sencillez nos mantiene con un corazón puro, pero la prudencia nos ayuda a no caer en engaños. Por eso Dios protege a aquellos que escuchan su voz y actúan con sabiduría. ¿Cómo han sido las veces en las que has tomado una decisión sin medir las consecuencias? Has ignorado una advertencia y luego has visto el peligro que pudo haberse evitado. Dios nos da señales, nos habla a través de su palabra, nos advierte nuestro corazón y nos rodea de consejos sabios. Pero muchas veces somos nosotros quienes decidimos ignorarlo y seguir adelante sin reflexionar en las consecuencias.
Prudencia en Dios es como una armadura bien ajustada, si está firme y en su lugar protege al guerrero de los ataques del enemigo, pero si está floja, descuidada o mal puesta, deja espacios vulnerables por donde el enemigo puede herirnos. La falta de prudencia es como un soldado que sale al campo de batalla sin su escudo, confiado en que no será atacado. Puede protegernos, pero si nosotros mismos nos exponemos al peligro sin necesidad, estamos debilitando la cobertura que Él ha puesto sobre nuestra vida. La prudencia clave para vivir bajo la protección de Dios. ¿Por qué es tan importante ser prudente? En primer lugar, porque nos ayuda a evitar consecuencias dolorosas. Muchas veces las crisis que enfrentamos son resultado de decisiones impulsivas que podríamos haber evitado con sabiduría. En segundo lugar, la prudencia nos protege de caer en engaños. No todo lo que brilla es oro y no todas las oportunidades son enviados por Dios. Ser prudentes nos ayuda a evaluar cada decisión y evitar caer en trampas del enemigo. Por último, la prudencia nos ayuda a caminar en la voluntad de Dios. Cuando actuamos con sabiduría estamos alineándonos con el propósito divino, tomando decisiones que nos acercan más a sus promesas. La Biblia nos muestra un ejemplo claro de prudencia en la vida del apóstol Pablo. Cuando los discípulos le advirtieron que su vida corría peligro si iba a Jerusalén, Pablo no ignoró la advertencia ni actuó impulsivamente. En lugar de desafiar el peligro sin preparación, se fortaleció en Dios. Oró y se preparó espiritualmente para lo que vendría. Esto nos enseña que la protección de Dios no es solo esperar milagros sin hacer nada, sino tomar decisiones con sabiduría, sin exponernos innecesariamente a situaciones que pueden afectarnos. ¿Cómo podemos aplicar la prudencia en nuestra vida? 1. Ser vigilantes en nuestras decisiones. Antes de tomar una decisión importante, es clave preguntarnos: ¿esto me acerca o me aleja de Dios? 2. Evitar relaciones o ambientes que nos pongan en riesgo espiritual o emocional. Si algo no tiene paz en nuestro corazón, es mejor alejarnos antes de que sea tarde. Buscar el consejo de Dios antes de actuar. La oración y la guía bíblica son fundamentales para tomar decisiones sabias. ¿En qué situaciones has visto que la prudencia te ha protegido de una mala decisión? ¿Has sentido alguna vez una advertencia en tu corazón y al seguirla evitaste un problema? Dios nos habla y nos guía, pero somos nosotros quienes debemos escuchar y actuar con sabiduría. Dios nos protege, pero también nos ha llamado a caminar en prudencia. La sabiduría nos libra de decisiones impulsivas y nos ayuda a vivir bajo la cobertura de Dios. Cuando aprendemos a actuar con discernimiento, estamos asegurando nuestra vida en su voluntad. Si crees que Dios te ha dado sabiduría para actuar con prudencia y quieres que Él siga guiando tus pasos, escribe en los comentarios: Señor, dame sabiduría para caminar en tu protección. Cada decisión que tomamos nos acerca o nos aleja de la protección divina. ¿Qué más podemos aprender sobre el éxito y la protección de Dios en nuestra vida? Enseñanza 15. El éxito se encuentra en la gratitud. ¿Cuántas veces nos hemos enfocado más en lo que nos falta que lo que tenemos? La búsqueda del éxito. Muchas personas piensan que lo alcanzarán solo cuando obtengan más dinero, más reconocimiento, más oportunidades. Pero ¿qué pasaría si el verdadero éxito estuviera en aprender a agradecer lo que ya tenemos? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si en lugar de enfocarnos en lo que aún no ha llegado, aprendiéramos a valorar cada bendición que Dios ya ha puesto en nuestro camino? La gratitud transforma la manera en que vemos el mundo. No solo nos permite reconocer la bondad de Dios en lo cotidiano, sino que también abre nuestro corazón a recibir más. Cuando somos agradecidos, nuestra perspectiva cambia y podemos ver lo que antes pasábamos por alto. ¿Alguna vez te has detenido a agradecer por las cosas simples como un nuevo día, la oportunidad de aprender, la familia, la salud o la paz? El agradecimiento no es solo una actitud.
Es una llave que desbloquea bendiciones. Dios se agrada de un corazón agradecido y multiplica lo que tiene. Quien aprende a dar gracias, no importa la circunstancia, vive con paz y confianza en que Dios sigue obrando. La gratitud es una fuerza poderosa que cambia nuestra vida desde dentro. No se trata solo de decir gracias, sino de vivir con un corazón que reconoce el favor y la misericordia de Dios en cada detalle en el mundo. Muchas personas persiguen el éxito con una mentalidad de escasez, creyendo que siempre les falta algo más para ser felices, pero la verdadera abundancia no está en cuanto poseemos, sino en cuanto reconocemos lo que ya tenemos. Un corazón agradecido es un imán para la bendición. Dios nos llama a vivir en gratitud, no solo cuando las cosas van bien, sino incluso en medio de las pruebas. La gratitud no solo trae paz, sino que abre puertas que de otra forma permanecerían cerradas. Quien es agradecido vive en confianza, quien solo se queja vive en insatisfacción. La Biblia nos enseña que el agradecimiento es la llave para entrar en la presencia de Dios y experimentar su favor. En Salmos 104 leemos: entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle. Bendecid su nombre. Este versículo nos muestra que la gratitud es más que una emoción. Es un acto espiritual, es la actitud que nos permite acercarnos a Dios y experimentar su presencia. Si queremos entrar en la plenitud de su propósito, debemos hacerlo con un corazón agradecido, reconociendo su bondad en todo momento. Dios no se agrada de corazones que solo claman en la necesidad, pero olvidan agradecer cuando reciben la gratitud. Es un acto de humildad que reconoce que toda bendición proviene de Él. Pablo nos enseña que la gratitud no es opcional, sino una actitud que debe acompañarnos en todo momento. En Filipenses 4:6 encontramos una enseñanza clave: no se inquieten por nada, sino que en toda situación mediante oración y súplica con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. La gratitud y la fe van de la mano. Quien agradece, demuestra confianza en Dios. Nos preocupamos tanto por lo que necesitamos que olvidamos agradecer lo que ya hemos recibido. Este versículo nos enseña que aun cuando presentemos nuestras peticiones debemos hacerlo con gratitud, creyendo que Dios ya tiene el control. El agradecimiento no es solo el resultado de recibir una bendición. Es la llave que abre la puerta a nuevas bendiciones. ¿Con qué actitud te has acercado a Dios? ¿Últimamente has estado más enfocado en pedirle lo que necesitas o en agradecerle lo que ya ha hecho en tu vida? Dios desea que vivamos con un corazón agradecido cuando dejamos de enfocarnos en lo que nos falta y empezamos a valorar lo que tenemos. Nuestra vida cambia por completo. La gratitud es como una puerta automática cuando te acercas con un corazón agradecido. Se abre sola y te da acceso a bendiciones que antes parecían inalcanzables, pero cuando nos quejamos y solo vemos lo que falta, es como si esa puerta se cerrara y nos impidiera avanzar. Agradecer es el primer paso para recibir más. Dios no multiplica en manos vacías, sino en manos que reconocen su provisión. ¿Por qué es tan importante la gratitud en nuestra vida espiritual y en nuestro camino hacia el éxito? En primer lugar, la gratitud nos conecta con Dios. Cuando somos agradecidos, reconocemos su mano en cada aspecto de nuestra vida y esto fortalece nuestra relación con Él. En segundo lugar, la gratitud transforma nuestra manera de pensar. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nos ayuda a ver todo lo que ya tenemos y a vivir con gozo y esperanza. Por último, la gratitud nos posiciona para recibir más. Dios bendice a quienes reconocen sus favores y confían en su provisión. La historia de los 10 leprosos nos muestra la importancia de la gratitud. Jesús sanó a 10 hombres que padecían lepra. Pero solo uno regresó para agradecerle. Jesús le dijo: ¿no fueron 10 los limpiados y los otros 9, dónde están?
El único que volvió a dar gracias no solo fue sanado físicamente, sino que recibió algo más profundo. Jesús le dijo que su fe lo había salvado. Esto nos enseña que la gratitud no solo nos abre puertas en la vida, sino que nos acerca a Dios de una manera especial. ¿Quién agradece y recibe más? ¿Cómo podemos aplicar la gratitud en nuestra vida diaria? 1. Comenzar cada día agradeciendo a Dios por al menos 3 cosas. Esto cambia nuestra mentalidad y nos ayuda a ver su favor en lo cotidiano. En lugar de quejarnos, por lo que nos falta aprender a enfocarnos en lo que ya tenemos, la queja cierra puertas, pero la gratitud las abre. Expresar gratitud no solo a Dios, sino también a las personas que nos rodean. Un corazón agradecido es también un corazón generoso. ¿Cuándo fue la última vez que realmente agradeciste a Dios sin pedir nada a cambio? ¿Cómo cambió tu actitud cuando decidiste enfocarte en lo que ya habías recibido? Dios se complace en aquellos que reconocen su bondad y viven con un. Y tu agradecido. La gratitud no es solo una respuesta a las bendiciones, es una actitud de vida. Cuando aprendemos a agradecer en todo momento vivimos con paz, alegría y confianza en Dios. Si quieres vivir con un corazón agradecido y experimentar más de Dios en tu vida, te invito a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete al canal y sigamos juntos, aprendiendo más sobre el poder de Dios. El agradecimiento transforma la vida y nos posiciona para recibir más, pero hay otro principio clave que nos acerca al éxito y a la protección de Dios. ¿Cuál será? Enseñanza 16. La protección y el éxito son el resultado de una vida en intimidad con Dios. ¿Cuántas veces hemos anhelado éxito, protección y dirección? Pero nos hemos sentido solos en el proceso. ¿Cuántas veces hemos buscado respuestas en el exterior cuando la clave siempre ha estado en nuestro interior, en nuestra relación con Dios, en un mundo lleno de ruido, distracciones y preocupaciones? Es fácil olvidar que el verdadero éxito y la verdadera protección no vienen de nuestras propias fuerzas, sino de una conexión profunda e inquebrantable con Dios. Cuando hacemos de la intimidad con Dios nuestra prioridad, todo en nuestra vida cambia. Dios no solo quiere bendecirnos, sino caminar con nosotros, guiarnos y revelarnos sus planes. Pero hay algo fundamental: Él se deja encontrar por aquellos que lo buscan con todo su corazón. No se trata de solo orar cuando tenemos necesidad o clamar a Dios en momentos de crisis. Se trata de vivir una vida en comunión con Él, donde cada día nos acerquemos más su presencia y dejemos que su luz transforme cada área de nuestra vida. La intimidad con Dios es el secreto de los grandes hombres y mujeres de fe, aquellos que marcaron la historia, que vieron milagros y que vivieron bajo su protección, fueron personas que aprendieron a conocerlo en los secretos. No se conformaron con una fe superficial, sino que buscaron su rostro en lo profundo. ¿Eres de los que buscan a Dios solo cuando hay problemas? ¿O estás dispuesto a caminar con Él cada día y descubrir la gloria de una relación cercana en tu Creador? Nada en la vida puede sustituir la intimidad con Dios, ni el éxito ni la riqueza, ni el reconocimiento pueden llenar el vacío que solo Él puede llenar. A menudo buscamos seguridad en lo que podemos controlar, en lo que podemos ver, en nuestras propias estrategias y planes. Pero la verdadera protección y el verdadero éxito no se encuentran en lo que podemos hacer por nuestra cuenta, sino en lo que sucede cuando nos rendimos completamente a Dios y le permitimos obrar en nuestras vidas. Dios quiere que vivamos bajo su cobertura, que experimentemos su paz en medio de la tormenta, que caminemos con la certeza de que no estamos solos, pero esto solo es posible cuando le damos un lugar central en nuestra vida. Dios no bendice la distancia, bendice la cercanía, no bendice la indiferencia, sino el hambre de conocerlo.
El éxito verdadero no es simplemente alcanzar metas, sino vivir en la plenitud del propósito de Dios, y ese propósito solo se revela en la intimidad. Con él, Dios promete que aquellos que lo buscan de corazón lo encontrarán en Jeremías 2913. Leemos, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Esta es una promesa poderosa. Dios no se esconde, sino que se deja encontrar por aquellos que lo buscan sinceramente, pero aquí hay un detalle clave, se necesita todo el corazón, no podemos buscarlo de manera superficial solo cuando lo necesitamos. Solo cuando nos conviene. Dios quiere que lo busquemos con pasión, con deseo genuino de conocerlo y experimentar su presencia. Cuando aprendemos a buscarlo con todo el corazón, encontramos lo que siempre hemos estado necesitando. Paz, dirección, propósito y la certeza de que estamos en sus manos. Jesús nos enseñó que la relación con Dios no se trata de apariencias, sino de lo que sucede en lo secreto. En Mateo 66 leemos, pero tú cuando ores entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí Jesús nos da un principio clave, la intimidad con Dios produce resultados visibles. Lo que sucede en lo secreto con Dios se reflejará en cada área de nuestra vida. Si nuestra comunión con Él es fuerte, viviremos con confianza, con paz, con sabiduría, pero si nuestra relación con Dios es débil o intermitente, tarde o temprano, lo reflejaremos en inseguridad, en temor y en falta de dirección. El secreto del éxito y de la protección no está en lo externo, sino en lo interno, en lo que sucede en la presencia de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿En este momento? ¿Es fuerte, constante y llena de vida? ¿O sientes que necesitas acercarte más a Él? Dios está esperando que le busques con todo tu corazón. Él nunca rechaza a los que vienen con sinceridad. La intimidad con Dios es como una raíz profunda. Aunque el árbol parezca frágil por fuera, está firmemente arraigado. Y puede resistir cualquier tormenta de la misma manera, una vida profundamente conectada con Dios puede enfrentar cualquier adversidad sin ser destruida. Los vientos vendrán, las tormentas azotarán, pero aquellos que han hecho de la presencia de Dios su refugio permanecerán firmes. ¿Por qué es tan importante vivir en comunión con Dios? En primer lugar, porque la intimidad con Dios nos da dirección. Sin su guía podemos perdernos fácilmente en nuestras propias decisiones. En segundo lugar, porque su presencia nos da paz cuando vivimos cerca de Dios, experimentamos su paz en cada situación, sin importar lo que enfrentemos. Por último, porque la intimidad con Dios abre puertas que nadie más puede abrir cuando caminamos con Él. Vemos su favor manifestarse en cada área de nuestra vida. Moisés tenía una relación con Dios tan cercana que su rostro resplandecía después de estar en su presencia. No solo él fue transformado, sino que todo el pueblo de Israel fue guiado por su comunión con Dios. Dios hablaba con Moisés como con un amigo. ¿Puedes imaginar lo que significa tener una relación con Dios tan profunda que su gloria se refleje en ti? ¿Cómo podemos vivir en una relación más profunda con Dios, uno aportando un tiempo diario para estar con Él en oración y en su palabra? Punto 2. Eliminando distracciones y aprendiendo a escuchar su voz en lo secreto. 3. Viviendo en obediencia, porque la intimidad con Dios se fortalece cuando hacemos su voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un tiempo profundo? En la presencia de Dios, sin prisas ni interrupciones. ¿Cómo te sentiste después de ese momento? Dios está esperando que vengas a su presencia. Él tiene cosas grandes que revelarte, el éxito y la protección de Dios. No son el resultado del esfuerzo humano, sino de una vida en su presencia. Quien aprende a buscarlo en lo secreto verá su gloria en lo público.
Si deseas caminar en su presencia y experimentar su favor de una manera nueva, escribe en los comentarios. Quiero conocerte más y vivir en tu presencia. Ese es el primer paso hacia una vida llena de su poder y dirección. Lo que Dios tiene preparado para aquellos que le buscan es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Que debes conocer para vivir en su plenitud. Que el éxito que proviene de Dios no es el éxito que el mundo ofrece, no es una simple acumulación de riquezas, reconocimiento o logros materiales, es vivir en la plenitud de su propósito, bajo su protección y con su favor, guiándonos en cada paso. Cuando Dios está a nuestro lado, ninguna barrera es demasiado grande. Ningún obstáculo es insuperable y ninguna batalla se pelea en soledad. Para experimentar esa protección y ese éxito que solo Él puede dar, necesitamos aprender a acudir a su presencia con fe, con humildad y con un corazón rendido. La oración no es solo una repetición de palabras, es la llave que abre los cielos. La conexión directa con el Creador del universo, el puente que nos lleva de la incertidumbre a la seguridad, de la debilidad a la fortaleza de la escasez. A la abundancia. Cuando oramos con fe, Dios actúa, Él escucha, Él responde, Él transforma. No siempre veremos el milagro en el mismo instante, pero podemos estar seguros de que su mano, obrando en lo invisible, preparando el camino, alineando cada circunstancia y derramando bendición sobre aquellos que confían en Él. Hoy nos unimos en esta oración poderosa para pedirle a Dios éxito y protección en nuestras vidas. No se trata solo de alcanzar metas o de evitar dificultades, sino de caminar bajo su voluntad sabiendo que en sus manos todo está seguro. Si hoy necesitas dirección, si anhelas protección en tu vida, en tu familia, en tus proyectos, que Dios abra puertas que nadie puede cerrar. Esta oración es para ti. Pero antes de comenzar, haz algo importante: abre tu corazón, no dejes que nada te distraiga. Alinea tu mente y tu espíritu con Dios y pídele que esta oración no sea solo palabras, sino un encuentro real con su presencia. Porque cuando un hijo de Dios clama con fe, los cielos se abren, los caminos se endereza y lo imposible se convierte en testimonio. Ahora inclina tu corazón en reverencia y haz esta oración conmigo. Padre celestial, Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, hoy me postro ante ti con un corazón humilde, con mi alma rendida en adoración, reconociendo que sin ti nada soy y que fuera de ti no hay camino seguro, Señor. Hoy clamo a ti porque mi deseo no es un éxito pasajero, no es una protección temporal, sino vivir en la plenitud de tu propósito. Caminar en la senda que has trazado para mí y ser guardado bajo la sombra de tu presencia. Tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Dios que sostiene el universo con el poder de su voz. Si tú me llevas de la mano, ninguna tormenta podrá hundirme. Ningún enemigo podrá derrotarme, ningún obstáculo podrá detenerme. Por eso en este momento te entrego mi vida, mis sueños, mis planes. Y todo lo que soy yo. No quiero avanzar con mi propia fuerza ni depender de mi propio entendimiento, porque sé que solo en ti encuentro el verdadero éxito y la más segura protección. Señor, en tu palabra has prometido que si te busco con todo mi corazón te encontraré. Hoy me aferro a esa promesa y me postro en tu presencia, pidiéndote que me guíes, que ilumines mi camino y que me des la sabiduría para tomar decisiones alineadas con tu voluntad. Padre, te pido éxito, pero no el éxito del mundo, sino el éxito que proviene de ti, el éxito que no añade tristeza, el éxito que glorifica tu nombre. El éxito que es fruto de la obediencia, la perseverancia y la fe, que mis logros no sean mi gloria, sino testimonio de tu fidelidad y tu favor. Abre puertas, Señor, aquellas que nadie más puede abrir. Derriba barreras que han intentado detenerme, silencia las voces del miedo, la duda y la inseguridad, y llena mi mente y mi espíritu con la certeza de que si tú estás conmigo, nada ni nadie podrá contra mí. Protégeme, Señor, protégeme de todo,
mal, de todo ataque, del enemigo, de toda palabra, de desánimo, de toda trampa, del adversario. Cúbreme con tu manto, pon un escudo de fuego alrededor de mí y de los míos, que ningún plan del maligno prospere contra mi vida, mi familia, mi hogar, mi trabajo y mis propósitos, que cada paso que dé esté dirigido por tu Espíritu Santo, que mis pensamientos sean guiados por tu sabiduría, que mis palabras sean reflejo de tu amor, que mis acciones sean testimonio de tu presencia en mí. Señor, si en algún momento mi corazón se ha desviado, si he confiado en mis propias fuerzas o he buscado el éxito fuera de ti, hoy me arrepiento y regreso a tu camino, porque fuera de tu voluntad todo es vacío. Todo es efímero, todo es incierto. Dios mío, enséñame a perseverar, a no rendirme cuando los tiempos sean difíciles. A recordar que aquel que pone su confianza en ti jamás será avergonzado. Dame fuerzas para seguir adelante cuando sienta cansancio, dame fe para seguir creyendo cuando parezca que nada cambia. Dame paciencia para esperar en ti cuando todo parezca estancado, porque sé que en tu tiempo y a tu manera cumplirás tu propósito en mi vida. Declaro en el nombre de Jesús que todo plan que tú tienes para mí se cumplirá. Todo obstáculo que me impida avanzar será removido, que todo temor será reemplazado por valentía, que toda inseguridad será reemplazada por confianza en ti. Hoy renuevo mi compromiso contigo, decido vivir para glorificarte, decido caminar en obediencia. Decido hacer tu voluntad y confiar en que mientras yo me ocupo de buscar tu reino, tú te ocupas de abrir los cielos a mi favor. Gracias, Señor, porque sé que esta oración ha sido escuchada. Sé que desde este mismo instante tú estás obrando lo imposible, ordenando lo que parecía caótico y preparándola, bendiciones que aún no he visto, en el poderoso nombre de Jesús. Declaro que mi vida está en tus manos, que mi éxito viene de ti y que mi protección está asegurada bajo tu presencia. Amén y amén. Permanece en este momento, deja que la presencia de Dios llene tu ser. Que su paz inunde tu mente, que su amor envuelva tu espíritu. Porque a veces en el silencio es cuando Dios habla más claro. Sigue en este estado de comunión y cuando estés listo continuemos juntos. Todo lo que hemos hablado hoy nos lleva a una verdad inquebrantable. Dios cuida de aquellos que caminan en su propósito, buscan su presencia y confían en su poder. El éxito y la protección no son coincidencias, son el resultado de una vida de intimidad con Dios. Quienes buscan su rostro en lo secreto verán su gloria en público. Si decides aplicar estas enseñanzas, verás cómo todo cambia. Cuando caminas de la mano de Dios, ningún obstáculo puede detenerte. Hoy quiero preguntarte, ¿qué decisión vas a tomar para acercarte más a Dios y caminar bajo su protección? Piensa en ello. Cada paso en fe te lleva más cerca de su propósito. Si esta oración ha tocado tu corazón y crees en el poder de Dios para transformar tu vida, escribe en los comentarios: Señor, en ti confío para mi éxito y protección. Déjanos también en los comentarios, desde qué ciudad o país nos ves. Es hermoso ver cómo Dios nos une desde diferentes partes del mundo en una misma fe. Queremos orar por ti. Comparte en los comentarios si hay algo por lo que necesitas oración. No estás solo en este camino. Somos una comunidad de fe y esperanza, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más mensajes que fortalecerán tu espíritu y te ayudarán a caminar en la dirección de Dios. No olvides dejar tu me gusta, porque eso nos ayuda a seguir compartiendo la palabra de Dios con más personas que la necesitan para seguir profundizando en estas enseñanzas. Te invito a ver la lista de reproducción que aparecerá en pantalla. Allí encontrarás más oraciones y reflexiones que te ayudarán a fortalecer tu fe y a caminar con seguridad en la voluntad de Dios. No dejes pasar esta oportunidad. Dios tiene más para ti que la gracia y la paz de Dios.
Llenen tu corazón, que su mano poderosa te guíe y que su protección te rodee en cada paso que des, que cada decisión que tomes esté alineada con su propósito y que cada día veas su fidelidad manifestándose en tu vida, que el favor de Dios descienda sobre ti y sobre tu familia y que nada pueda apartarte del camino que Él ha trazado para ti, el nombre poderoso de Jesús. Amén. Temas al futuro, Dios ya está ahí. Cada paso que das en fe es un paso más cerca de la victoria. Sigue confiando, sigue orando, sigue creyendo. Dios nunca abandona a quienes lo buscan con todo su corazón. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Dios te acompañe hoy y siempre. Hasta pronto.